Este trabajo consiste en describir, basado en una revisión bibliográfica, algunas de las causas, las consecuencias y las posibles soluciones que se han propuesto para el cambio climático. Se describirán las distintas evidencias que ha aportado la ciencia, que permitan saber y afirmar que se está produciendo un cambio en el clima global, los daños que causa esta situación a la atmósfera y a la población humana, es decir, las consecuencias asociadas a este y los cambios que se han producido a través del tiempo. Objetivos: general y específico. Profundizar en el conocimiento acerca del cambio climático. Investigar cuáles son las causas históricas del cambio climático y cuáles son las consecuencias de este para la Tierra. Conocer algunas medidas que puedan ser adoptadas por los gobiernos y por los ciudadanos para controlar el cambio climático. El cambio climático es un cambio constante de climas producidos por la actividad humana, quema de combustibles fósiles, revolución industrial, entre otros. El cambio climático es un cambio constante de climas producidos por la actividad humana, quema de combustibles fósiles, revolución industrial, entre otros. Aumento de la temperatura global gracias a los combustibles fósiles, calentamiento de los océanos, encogimiento de las capas de hielo debido al calentamiento, retiro glacial, o sea, retiro de varias zonas glaciares del mundo, tales como Alpes, el Himalaya, los Andes, las montañas rocosas, los polos y Alaska. Disminución de la capa de nieve, como se puede ver en la zona de los polos, y acidificación oceánica gracias a la producción de dióxido de carbono. Aumento de la temperatura. Las causas asociadas al cambio climático actual están relacionadas con las actividades desarrolladas por los humanos, actividades como quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, ganadería, agricultura, deforestación, urbanización, quema de leña, etc., pues estas actividades incrementan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las causas asociadas Algunas medidas que pueden adoptarse son
La mitigación del cambio climático hace referencia a las actividades que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea reduciendo las fuentes de estos gases, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles para la electricidad, calor o transporte, o mejorando la capacidad de los humidores, como océanos, bosques y suelos, de absorber estos gases. El objetivo de la mitigación es evitar la interferencia humana significativa con el sistema climático y estabilizar los niveles de gases de efecto invernadero en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático. Para reducir se pueden adoptar estrategias como la conservación de energía y el aumento de eficiencia energética, el uso de tecnologías de energía baja en carbono como la energía renovable, la energía nuclear y la captura y almacenamiento de carbono, y la mejora de los sumidores de carbono a través de él. Por ejemplo, la reforestación y la prevención de la deforestación. Adaptación. Otra respuesta política incluye la adaptación al cambio climático para moderar los daños potenciales, aprovechar las oportunidades o hacer referente a las consecuencias. Una gran desventaja de esta opción es que si se busca que las personas se adapten al cambio climático, se va a llevar que no se busquen estrategias para la mitigación de este. ¿Qué consecuencias trae el cambio climático? El cambio climático trae consecuencias devastadoras para la vida en la Tierra. Por ejemplo, se aumentan los eventos climáticos extremos como sequías, huracanes o inundaciones, o se aumenta la probabilidad de que especies animales y vegetales desaparezcan permanentemente y pueden aumentar futuramente. Las consecuencias son aumento de las temperaturas, temporadas secas más largas, cambios en los climas, más sequías y olas de calor. Los huracanes serán más fuertes y más intensos. Aumento del nivel del mar. Se derretirá todo el hielo en el Ártico. Las señales de alarma ya están aquí, y así puede ser el futuro no muy lejano si la temperatura aumenta entre 1 y 6 grados en este siglo. Imágenes reales y animadas se mezclan en este nuevo documental de National Geographic. Realidad y ficción que nos muestran que la cuenta atrás ya ha comenzado. Solo 1 grado más y, por ejemplo, la población en su totalidad de la bahía de Bengala en el Océano Índico desaparecerá. En África supondrá las peores sequías y la peor hambruna de la historia. Los incendios en el hemisferio sur serán incontrolables. Un aumento de 2 grados de media provocará la desaparición de los glaciares del Himalaya. 3 grados más y casi la totalidad de la capa de hielo de Groenlandia podría derretirse. El aumento del nivel de los océanos sembraría la destrucción en los 5 continentes. 4 grados y el Amazonas se convierte en una árida sabana. Y no es ciencia ficción. National Geographic nos muestra cómo decenas de miles de estaciones de seguimiento repartidas por todo el planeta elaboran informes las 24 horas del día. Ante nosotros está el desafío del cambio climático. Ahorro de energía y desarrollo sostenido es la única esperanza. Lo que buscamos con este proyecto, más que todo, aparte de investigar, es tomar conciencia frente al cambio climático. O sea, tener un pensamiento de que el cambio climático es algo real,
de que así como se vio afectado en el pasado y hemos visto varios inconvenientes debido a la actividad humana y los fenómenos que tiene la naturaleza, por decirlo así, se debe crear conciencia. Queremos que crear conciencia en lo más mínimo que es el transporte, no arrojar basuras, algo que son cosas básicas como el reciclaje. Queremos que los gobiernos traten de disminuir o que tengan soluciones, no solo los gobiernos, sino todas las personas, de buscar soluciones para acabar con el cambio climático, disminuir los combustibles fósiles, también porque a veces el petróleo se arroja a los océanos, a los mares, quebradas, donde, o sea, son lugares donde habitan muchas especies y debido a eso se pierden. El cambio climático no solo